Hola amigo, bienvenido a esta nueva sesión del taller de estética de la poesía para principiantes. En esta ocasión voy a hablar del formato dentro del concepto de la poesía. Quizás suene un poco difícil el tema, pero eh, comenzaré con la reflexión del poeta cubano Fernández Retamar, que tiene una idea muy interesante de lo que es el formato. Él dice lo siguiente, entrevistado por Pedro Lastra, dice lo siguiente: creo que los únicos poemas interesantes que a la gente le interesan son los poemas personales. ¿Qué quiere decir? Que las rimas de Becker han llegado a esta posmodernidad no por el hecho de que él esté declamando a una casquivana, a una niña sevillana casquivana, sino por el hecho de que nosotros habitamos dentro de ese formato poético porque nos identificamos con ese modelo. Estamos enamorados, estamos profundamente comprometidos, quizás ilusionados con una novia, un amor imposible, un amor no correspondido o un amor que da lo mismo el género. El concepto es que los poemas personales son los que nos identifican, son los que llenan ese vacío que la poesía trata de llenar con el lenguaje, utilizando el instrumento de la palabra, que como ya dijimos la vez anterior, es un artefacto con muchas carencias, y como todo artefacto lo cargamos de energía, y como todos los artefactos que los cargamos de energía, en algún momento fallan. Y la palabra tiende a fallar muchas veces dentro de lo que es el contexto poético. ¿Qué quiere decir José Fernández Retamar, el poeta cubano, con los poemas personales? Quiere decir que el verso de Becker que dice: por una mirada un mundo, por una sonrisa otro. Lo que quiere decir es que tenemos ese modelo de identificación y nos estamos desidentificando con una realidad que no nos gusta. La poesía nos da ese concepto de plasmar, de avanzar y poder tomar una realidad que no nos pertenece, ya que las palabras han fracasado en su intento de decir lo que queremos expresar. También Fernández Retamar habla del concepto de los poemas impersonales, a los cuales califica de algebraicos, ajedrecísticos o crucigramáticos, es decir, muy complicados. Esos poemas en los cuales nosotros no podemos habitar, en los cuales dentro de ese espacio no hay un movimiento, no existe un movimiento en el cual podamos realizar la acción de lo que es la poesía, lo que es la poesía, lo que es el hacer, el avanzar, en lo que es parir, en el cual nosotros no podemos con nuestra matiz dar a luz una idea. En esos grandes poemas esos grandes poemas como los de Neruda, del Canto General, esos poemas donde cuesta mucho, o los grandes poemas de Zurita, a los grandes ríos o al desierto de Atacama, esos poemas impersonales donde no cabemos porque no tenemos espacio, cuando él dice Eloí, Eloí en la oscuridad de la noche, o cuando dice Eloí colgando en el cielo el desierto de Atacama. Nosotros no podemos identificarnos con eso, estamos lejos. Como es un discurso marginal, es un discurso que está tratando de decir algo que con el lenguaje normal no lo ha logrado, y ha fracasado el lenguaje normal constituido por este alfabeto, lo que provoca, como dijimos la vez anterior, esas cualidades de no poder entender o avanzar dentro de lo que es el sistema. Góngora, que es un gran poeta del siglo de oro, escribe un poema impersonal que dice: yace en ella la robusta encina, mariposa en ceniza desatada, son una joya. Mariposa en ceniza desatada, un árbol en llama. Los versos impersonales, como sabemos, son importantes, pero si no están bien construidos, si el lenguaje no está bien utilizado, van a ser obras que no porque contengan dolor necesariamente sean grandes poemas
Recordemos que la poesía corre por un canon distinto, que es un canon de la emotividad. El fenómeno estético de la poesía no pasa por el intelecto, no pasa directamente por el conocimiento, pasa por lo que es la interioridad, el subconsciente. Por eso alguien que no ha estudiado nunca estética o literatura o filosofía se puede llegar a emocionar o puede llegar a la sublimación de la obra de arte sin entender nada, porque los lenguajes nos estamos comunicando por el lenguaje marginal de la poesía, de la poiesis, del parir, del cual deriva el poetis, que es el que ha fabricado, el que ha construido, del cual deriva al griego techne, técnica, y al latín art, del cual deriva la palabra arte, artista, artesano. Dentro de este concepto, en el cual el formato en el cual nosotros estamos trabajando como poetas es el lenguaje del papel, pero teniendo en cuenta que este taller y esta realidad que estamos viviendo está en la segunda posmodernidad, es decir, lo que conocemos hoy en día como libros, se cree que en los próximos 30 años van a desaparecer, y entonces en otros formatos como lo son las pantallas, tablets o ordenadores de todo tipo, incluso en el concepto de chip, la poesía va a tratar de ser encuadrada con la idea de los símbolos, la idea del concepto que quizás esta misma abecedario en algún momento dado quede obsoleto y sea cambiado por otro. Pero la poesía que trabaja en un concepto de lenguaje poético y que muchas veces no necesita el formato del papel, porque también existe la instrumentalización de la música docta, también existe en el formato del mármol, del fierro, de la piedra, también existe en el formato de la pintura, también existe en el formato del soporte del cuerpo. La poesía está, como habíamos conversado con los textos sagrados antiguos, la poesía existía antes que los hombres fueran puestos en el viejo paraíso perdido. Cuenta la historia, como sabemos nosotros, las ideas de la poesía vienen de conceptos de rituales, el concepto de la liturgia. En ese concepto de la liturgia, ¿qué queremos decir? En esa tensión en que está la poesía, en esa tensión que vive de la separación del cielo y la tierra, donde hay una separación, donde ya no estamos juntos, entonces debemos comunicarnos de alguna forma porque hay un abismo en el cual nosotros debemos saltar de alguna forma, y quizás saltando al vacío, la única manera de elevarnos es con la poesía, con el lenguaje poético, con el cual poder comunicar al otro y llegar al otro. Y este lenguaje partió de los conceptos sagrados. No olvidemos que del sánscrito, no olvidemos de quizás del antiguo Egipto, los sumerios, caldeos, los griegos, el Tanaj hebreo, escrito en el concepto de libro ritual en poesía. Entonces, la poesía parte de la idea del concepto de la misa griega, el concepto de querer entregar. No olvidemos que el mito fue expulsado del pensamiento y el mito se refugió en la obra de arte. Y en la obra de arte el mito causó una profanación y a la vez una purificación. Todos los poetas, cuando están escribiendo, llegan a un momento cero, en un momento en que se detiene la muerte, se detiene la vida, en un acto neutro de resurrección. Escribir es consumirse, escribir es quemarse completamente. Es el concepto del ave fénix. No olvidemos que esa idea muy antigua de un ave que cada 500 años vuelve a Egipto trayendo los restos de su padre, es una tradición sumeria que tiene que haber venido de Egipto. Los egipcios le llamaban Venom. Entonces esta ave fénix que llegaba a Heliópolis, la ciudad del sol, trayendo el cuerpo de su padre cada 500 años, dejaba los restos ahí. Y esta ave volvía a su nido. No olvidemos que la tradición cristiana antigua dice que cuando a nuestros padres Adán y Eva fueron expulsados del antiguo paraíso por la espada de fuego de Kerub, de cual deriva la palabra querubín,
una chispa de ese fuego incendió el nido de Fénix y Fénix se consumió. Como Fénix era el único ser que no había probado el fruto del árbol, el que comió nuestros padres Adán y Eva, y todos los animales perecerían, morirían, deberían padecer, sufrir, menos el ave fénix, el que tiene el concepto de la resurrección. Por eso cuando digo que el mito ha sido expulsado del pensamiento y se ha refugiado en la obra de arte, trato de hacer el link entre el fénix. El ave fénix, después de cada 500 años, vuelve de nuevo a Heliópolis y pone un huevo que después de 3 días se consume. Ese es el concepto del huevo pascual, el concepto del nacer, un huevo que se hace fuego, que se hace luz. Es el concepto que el cristianismo, y las sectas órficas tomaron de la idea del Cristo, del Mashiach, del ungido. Es el concepto poético. No olvidemos que para la antigüedad, para los órficos, que eran los que practicaban estos cantos rituales, los 25 de diciembre, los que hablaban de una resurrección, ellos decían que el acto del sacrificador, el que hacía el sacrificio en el altar, era en el fondo el sacerdote, el que derrama la sangre. Un concepto poético, el concepto del religar, el revolver a estar unido con los animales que estaban en el altar. El concepto de la poesía, el concepto de declamar, de los cantos hacia el Dios con el nombre que haya tenido. Entonces, podemos hablar directamente desde ese concepto, desde el concepto del ave fénix, que fénix, entre las muchas etimologías que tiene, una es fenicio, otra es palmera, pero al investigar un poco más, debe ser que los fenicios de las palmeras sacaban un pigmento de color púrpura, que era el que daba el nombre al águila, a esa águila de plumaje púrpura, rojo, de fuego. Por eso debe ser el nombre etimológico de fénix, el concepto del fénix. Y en el concepto de lo que ya habíamos hablado de los formatos, el formato, el soporte, la poesía se comporta de una manera extraña. El arte, como está trabajado por nosotros, es un concepto imperfecto, es un concepto que nosotros hemos plasmado. Y quizás muchas veces dentro del concepto del formato, de la forma por la cual se crea la obra de arte, muchas veces se comete el error. Muchas veces se trata de crear un poema que necesariamente tenga que decir algo. No olvidemos que el arte malo es mejor que el arte bueno. ¿Por qué? Porque el arte malo documenta el fracaso del hombre, el fracaso en construir una torre de Babel, el fracaso en querer conquistar el cosmos, el fracaso con las mismas palabras que muchas veces, hablando los mismos idiomas, no nos entendemos, porque estamos utilizando lenguajes totalmente distintos. Ese no entenderse es porque ha nacido el arte, porque no hemos sido felices, porque el arte existe, porque ni tú ni yo hemos logrado entendernos. Por lo tanto, estoy plasmando una imagen similar a la mía. He querido construir un vellocino de oro, he querido escribir unas palabras donde decodifico el lenguaje de los dioses, he querido hacer un montón de cosas. Tengo acá, quisiera algo donde hay una poeta cubana que a los 90 años recibió el premio Cervantes de las Letras. Esta poeta es muy interesante, Dulce María Loinas. Dulce María Loinas recibió el premio Cervantes de las Letras y está muy vieja. Ella fue a la Universidad de Alcalá de Henares a recibir, y otra persona tuvo que leer su declaración, su discurso. Ella tenía un concepto muy interesante de lo que estamos hablando, el concepto del formato, el concepto de dónde está plasmado, cuáles son los límites de la poesía. En esos límites donde nuestros instrumentos quedan varados, donde nuestras palabras ya no tienen que decir, donde nuestros lápices ya no tienen nada que escribir, el síndrome de la hoja en blanco.
ella a los reyes de España leyó este verso: espejismo. Tú eres espejismo en mi vida. Tú eres una mentira de agua y sombra en el desierto. Te miran mis ojos y no creo en ti. No estás en mi horizonte. No brillas aunque brilles con una luz de agua. No amarras aunque amarres la vida. No llegas aunque llegues. No besas aunque beses. Reflejo mentiras de agua en tus ojos. Ciudad de plata que miente en el prisma. Tus ojos, el verde que no existe. La frescura que ninguna brisa, la palabra de fuego que nadie escribió sobre el muro, yo misma, proyectada en la noche por mi ensueño. Eso tú no eres. No brillas aunque brilles, no besa tu beso, quizá te amo, solo amaba cenizas. Este poema tiene una conexión con lo que hemos estado conversando en el concepto de la idea de los límites, en la idea del límite, en la idea del sujeto, en la idea de la mentira, porque estamos sujetados, cuál es el concepto del poeta, cuál es la idea del concepto, cuál es nuestra difícil relación con la verdad, cuál es nuestra difícil relación con la problemática de la verdad dentro de la poesía, y en eso la forma en que la poesía trata de plasmarlo, cuando escribe acá en los últimos versos que dice: no brillas aunque brilles, no besa tu beso, ¿quién te amo? Solo amaba cenizas, recordando un poco quizás el concepto que trato de tomar del Fénix, el concepto de esa idea del eternamente renacer, esa idea de que aún hay una posibilidad, que aunque hayamos fracasado, de aunque aún estemos condenados, y aunque la poesía, según los cánones religiosos antiguos, haya sido una creación por el fracaso que tuvimos en el antiguo paraíso, partiendo de un concepto poético, exista. Y cuando nuestros padres originales se dieron cuenta que habían mentido al creador, comenzaba a hacer frío, y se dieron cuenta que en ese momento existía la poesía. Este ha sido este taller, ojalá les haya gustado. Muchas gracias.